Un niño huyendo de casa encontró un caballo cubierto de cicatrices. Pero lo que sucedió después, en medio del silencio del bosque, nadie lo vio venir. Lo que descubrió cambiaría su destino para siempre. Suscríbete para más historias que te pondrán la piel de gallina. Te dije que no dejaras el balde ahí, rugió la voz de Óscar, rompiendo el silencio del patio. El golpe seco del plástico contra la pared fue lo único que siguió al grito. Martín, inmóvil junto a la pila de agua, no pestañeó. Apenas tenía 11 años, pero sus ojos ya sabían cuándo no responder era la única forma de evitar otro estallido. Su madre, sentada en una silla desvencijada cerca de la cocina, bajó la cabeza sin intervenir, como siempre. El sol comenzaba a caer detrás de las casas de adobe, tiñendo de rojo las paredes encaladas. Las gallinas escarbaban la tierra como si no pasara nada. Pero dentro de Martín algo se quebraba. Otra vez. «Mañana te quiero en el campo a las 5», escupió Óscar antes de desaparecer dentro de la casa. «Ni un minuto más tarde. ¿Entendiste?» Martín asintió. No con la cabeza, con el alma cansada. Esa noche, mientras cenaban en silencio una sopa rala que apenas sabía a sal, su madre le alcanzó un pedazo de pan duro. Lo hizo sin mirarlo, como si ofrecer comida fuera un acto mecánico, carente de ternura, como si todo lo que antes unía a esa casa, las risas, los abrazos, los cuentos antes de dormir, hubiera sido barrido por el viento que entraba por las rendijas. Martín miró su plato. Luego la miró a ella, y en ese momento supo que no había nada más que esperar ahí. El zumbido de los grillos y el ladrido lejano de un perro lo acompañaron mientras metía un par de cosas en su mochila vieja. Una camiseta, una navajita oxidada que había sido de su abuelo y el dibujo arrugado de un caballo que había hecho en la escuela. Lo dobló con cuidado y lo guardó entre las hojas de un cuaderno roto. No pensaba a dónde ir, solo pensaba en irse. Se sentó en el borde de la cama, con los pies colgando, escuchando los ronquidos de Óscar en la otra habitación y el débil crujido de la madera cuando su madre se movía en la suya. Todo parecía dormido, menos él. Él estaba más despierto que nunca. Salió por la ventana del baño, la única sin traba. El aire nocturno le golpeó la cara, frío y áspero. Caminó por la vereda de tierra, esquivando las ramas secas y las piedras que conocía de memoria. La oscuridad no le daba miedo. El miedo lo había sentido en casa. A 2 cuadras, la calle se perdía entre los campos. Martín giró a la izquierda, rumbo al monte, allí donde nadie iría a buscarlo. Allí donde su padre le decía que los caballos salvajes a veces aparecían cuando nadie los miraba. Una estrella fugaz cruzó el cielo justo cuando doblaba por la vieja tranquera. Se detuvo. La madera crujió al abrirla, como si también ella hubiera estado esperando que alguien se fuera. Al cruzarla, ya no era el mismo. El monte olía a tierra húmeda y eucalipto. Cada paso que daba era un eco de su decisión. No sabía cuántos kilómetros llevaba caminando, pero la luna ya se alzaba alta cuando se detuvo a descansar. A lo lejos, algo se movió entre los árboles. Una silueta oscura. Martín se agazapó. Escuchó. Un sonido bajo, casi un suspiro, viento, un perro. Se acercó con la mochila al hombro y el corazón en la garganta. Entonces lo vio. Un caballo, solo, parado entre las sombras. La luz plateada de la luna se reflejaba en su lomo oscuro, pero no era su color lo que lo detuvo. Fueron las cicatrices, una detrás de la oreja, otra cruzando el pecho y una más, la más grande, cerca del flanco. Martín no se movió, el caballo tampoco, se miraron. El silencio, por primera vez, no dolía. Era otra cosa, un entendimiento. Martín dio un paso adelante. El caballo, uno atrás. «No te voy a hacer daño», murmuró. «Yo también me estoy escapando». Y por primera vez en mucho tiempo, sus palabras no rebotaron contra una pared. Fueron recibidas. Ahí, en medio del monte, un niño herido y un animal marcado por el dolor se encontraron.
Ninguno sabía aún lo que vendría, pero esa noche el silencio tuvo otro nombre, y fue compañía. Martín salió al amanecer, con la mochila colgando de un hombro y los pies llenos de polvo antes de que el gallo cantara. El pueblo dormía. Nadie lo vería irse, y eso era justo lo que quería. Las calles de tierra estaban húmedas por el rocío. Cada paso que daba dejaba una huella nítida, como si el suelo supiera que él se estaba yendo. Pasó frente a la carnicería cerrada, al almacén de don Felipe con su persiana oxidada, y al banco de la plaza donde alguna vez su mamá lo meció cuando era más chico. No volteó a ver su casa. Sabía que, si lo hacía, se quebraba. Cruzó la ruta despacio, cuidando de no hacer ruido. Ya no tenía miedo a los autos, ni a los perros, ni al monte. Lo único que le asustaba era quedarse y crecer entre gritos, golpes y silencios que pesaban más que las palabras. El campo se abrió frente a él como un mar seco y sin orillas. Árboles dispersos, pasto alto y el zumbido de los insectos. El sol apenas comenzaba a levantarse, pintando todo de naranja. Respiró hondo, olía a tierra, a humedad, a libertad. A lo lejos, una bandada de pájaros alzó vuelo. Algo los había asustado. Martín se detuvo. Escuchó. Nada. Solo su corazón, rápido. Siguió caminando, cruzando alambrados viejos y charcos dormidos. Se raspó las piernas con espinas, se tropezó con raíces, pero no se detuvo. Con cada paso, sentía que dejaba atrás algo. El miedo, la rabia, esa tristeza que se le había metido en el cuerpo como una sombra que no se iba. Cerca del mediodía, el calor apretó. El sol caía con fuerza sobre su cabeza y la mochila empezaba a pesar. Se sentó bajo un árbol, una vieja tipa llena de cicatrices en el tronco. Abrió su cuaderno y sacó el dibujo del caballo. Lo miró largo rato. «¿Dónde estás?», susurró, como si esperara una respuesta. Cerró los ojos. Por un instante casi pudo escuchar un relincho lejano. No sabía si lo había imaginado o si, de verdad, algo lo llamaba desde el monte, algo que no tenía forma, pero que sentía cerca. Se puso de pie de golpe, volvió a caminar. Cerca de una quebrada, escuchó agua corriendo. Bajó con cuidado, deslizándose entre piedras y ramas. Al llegar al arroyo, se agachó y bebió directo con las manos. El agua fría le bajó por la garganta como una caricia. Lavó su cara, sus brazos, y por primera vez desde que salió, sonrió. No era una sonrisa grande, pero era real. Entonces lo vio, una huella, grande, de caballo, fresca. Se le heló la espalda, miró a su alrededor. No había nada, pero algo dentro de él, una corazonada de esas que no se explican, lo empujó a seguir el rastro. Subió la ladera con el corazón agitado. Cada paso lo sentía más cerca de algo que no podía nombrar. Y cuando llegó a la cima, ahí estaba, el potrero viejo, ese del que hablaban los viejos del pueblo, donde decían que nadie iba porque los caballos salvajes no perdonaban a los humanos. Pero Martín no tenía miedo. Al contrario, algo lo jalaba hacia allí, como si ese fuera el lugar donde tenía que estar. Se sentó en una piedra y esperó. El aire se volvió más denso, más caliente, el silencio más pesado, y justo cuando pensó que había sido una idea tonta, lo escuchó. Un relincho seco, corto, giró la cabeza, lento, y lo vio. Negro como la noche, con la piel marcada como pergamino viejo. Los ojos del caballo lo miraban desde entre los matorrales. Martín se quedó inmóvil. El caballo tampoco se movió. Y en ese cruce de miradas, el mundo pareció detenerse. Sabía que ese momento lo iba a cambiar todo, pero todavía no tenía idea de cómo. Martín dio un paso hacia adelante, lento, midiendo el crujido de las hojas bajo sus pies. El caballo lo miraba fijo, sin moverse. Tenía el lomo tenso, los músculos marcados y una cicatriz vieja cruzándole el pecho. Estaba sucio, con el pelo enmarañado y una mirada que decía más que cualquier palabra. El aire entre los dos era espeso, como si todo lo que había afuera
el viento, el sol, los pájaros. Se hubiese detenido para ver qué pasaba. «No voy a hacerte daño», susurró Martín apenas moviendo los labios. El caballo sacudió la cabeza y retrocedió un poco, pero no huyó, tampoco relinchó. Solo lo miró con esos ojos negros, profundos, que no parecían de animal, parecían de alguien que había vivido demasiado. Martín bajó la mirada por un momento y entonces la vio. Una herida abierta en la pata trasera. No sangraba mucho, pero se notaba fresca, como si algo lo hubiera lastimado esa misma mañana. Se le revolvió el estómago. «¿Quién te hizo eso?», murmuró más para sí mismo. Dio otro paso. El caballo alzó la cabeza, alerta, pero se mantuvo. Martín se agachó sin dejar de mirarlo y con cuidado abrió su mochila. Sacó un pedazo de pan que le quedaba y lo dejó en el suelo, a medio metro de él. «Toma, es todo lo que tengo». El caballo no se movió al principio, lo olfateó desde lejos. Martín se quedó quieto, casi sin respirar. Luego, con una lentitud casi dolorosa, el animal avanzó. Una pata, luego otra, bajó la cabeza y comió el pan en 2 mordidas cortas, sin apartar la mirada del niño. Martín tragó saliva. No era miedo, era otra cosa. Una mezcla rara entre respeto, tristeza y una conexión que no entendía. Como si ese caballo le recordara algo, o alguien. «¿Cómo te llamas?», le preguntó, sabiendo que no habría respuesta. El caballo alzó la cabeza y por un segundo Martín juró que entendió. Era una mirada diferente, no de agradecimiento ni de desconfianza, una mirada rota, igual a la que veía en el espejo cada mañana. «Te voy a poner nombre», dijo medio sonriendo. «Sombra, porque saliste de entre los árboles como un susurro». El caballo no reaccionó, pero no se fue, y eso era suficiente. Martín se sentó sobre una piedra. Sombra se quedó cerca sin acercarse del todo, pero tampoco huyendo. Entre los dos se formó un silencio que no dolía. Un silencio que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía cómodo. El sol comenzaba a bajar, tiñendo de dorado las ramas. Martín sabía que tenía que buscar dónde dormir, que no podía quedarse ahí mucho rato más. Pero no quería moverse. Sentía que si se iba, ese momento se rompería, y no quería romper nada más. «Voy a volver mañana», le dijo poniéndose de pie. «Te voy a traer agua, y algo mejor que pan duro». Sombra parpadeó, tranquilo, como si entendiera. Martín empezó a caminar hacia el arroyo, con el corazón acelerado. No por miedo, sino porque algo en él había cambiado. No sabía cómo explicarlo, pero lo sentía. Ese caballo no era un animal más. Era como él, alguien que cargaba con cicatrices que nadie veía, alguien que había aprendido a sobrevivir en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, Martín no se sintió tan solo. El sol apenas asomaba cuando Martín se deslizó entre los arbustos del monte con una botella de plástico en la mano y media bolsa de avena que había conseguido en una despensa al borde del pueblo. Había dormido poco, en el claro junto al arroyo, con la mochila como almohada y los grillos como canción de fondo. Pero no le importaba. Tenía una urgencia clavada en el pecho. Necesitaba volver. El aire de la mañana estaba frío y la bruma bajaba por entre los árboles como una cortina suave. Martín caminó con pasos lentos, atentos. No quería asustarlo, no sabía si Sombra seguiría ahí, pero estaba, de pie, exactamente en el mismo lugar del día anterior, como si no se hubiera movido en toda la noche, como si lo hubiera estado esperando. «Volví», dijo Martín, apenas levantando la voz. Sombra giró la cabeza, lo miró, solo eso, pero bastó. Martín se acercó despacio, sacó la botella, se arrodilló y vertió un poco de agua en una tapa grande que había encontrado en el camino. El caballo la olfateó, luego bebió, sin perderlo de vista. «Te traje avena», dijo Martín sacando un puñado y extendiéndolo en la palma. «No sé si te gusta, pero es lo mejor que conseguí». Sombra no se acercó, pero tampoco se alejó.
Martín se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, el puño lleno de avena aún extendido. El caballo lo miraba como si estuviera midiendo su alma, y en esos ojos había algo que a Martín le erizó la piel. No era miedo, era otra cosa, dolor, soledad, igualito a lo que él sentía cada vez que su padrastro entraba a la casa y su mamá desaparecía en silencio. Eran ojos iguales a los suyos, y en ese reflejo Martín encontró algo que no sabía que buscaba. «No sé de dónde vienes», le dijo bajando la mano poco a poco, «pero no pareces tener a nadie, igual que yo». Sombra bajó la cabeza, dio un paso, luego otro, hasta que estuvo lo bastante cerca como para que Martín sintiera su aliento cálido en la piel. El niño no se movió. El caballo comió la avena directamente de su mano. Martín contuvo la respiración. Era la primera vez que algo así le pasaba. Un animal tan grande, tan fuerte, tan herido, confiando en él. «Eres un valiente», susurró, «un guerrero». Sombra resopló, como si lo entendiera, como si aceptara el título con dignidad. Pasaron unos minutos así, tranquilos, sin hablar más, solo respirando el mismo aire, compartiendo la misma herida invisible. Luego, Martín volvió a sacar el dibujo del cuaderno, el caballo que había hecho en clase antes de que todo se desmoronara en su casa. Se lo mostró a Sombra. «Te soñé antes de conocerte», dijo con una sonrisa tímida, aunque no sabía que tendrías esas marcas, o esa mirada. Guardó el papel, se puso de pie y acarició muy suavemente el cuello del animal. La piel era áspera, con zonas hundidas, cicatrices que hablaban por sí solas, pero debajo de todo eso había calor, vida. Martín apoyó la frente contra el pelaje de Sombra y cerró los ojos. «Yo también estoy roto, ¿sabes? Pero tal vez si estamos juntos podemos remendarnos». No hubo respuesta. No hacía falta. En ese rincón del monte, rodeados de árboles y silencio, un niño perdido y un caballo marcado por el pasado se eligieron sin palabras, y el lazo que se formó ese día ya no se rompería. Desde esa mañana, Martín convirtió el potrero en su refugio. Todos los días, con el primer canto del gallo, se escabullía entre los matorrales, bajaba por la quebrada y cruzaba el arroyo hasta llegar al claro donde Sombra lo esperaba. No necesitaba decir nada. El caballo ya lo reconocía por el sonido de sus pasos. Martín siempre traía algo: pan viejo, un puñado de avena, pedazos de fruta que encontraba por ahí. Pero lo más importante era lo que no podía cargar en la mochila: sus historias. «Hoy soñé que volábamos», le dijo una mañana mientras se recostaba bajo el tronco caído con las manos detrás de la cabeza. «Tú corrías tan rápido que despegábamos del suelo. Íbamos por encima del pueblo, de la escuela, de todo. Sombra, a pocos metros, masticaba tranquilo. A veces se acercaba. Otras se quedaba observando desde cierta distancia, como si midiera cada palabra que Martín soltaba. Si tuviera alas, me iría lejos», siguió el niño con la voz baja. «Pero contigo está bien aquí, aunque no haya techo, ni cama, ni comida decente. Contigo me siento, no sé, menos invisible». Había días en los que Martín hablaba sin parar. Le contaba cosas de la escuela, de los juegos que ya no jugaba, de su mamá cuando todavía reía, de su papá cuando estaba vivo. A veces se enojaba, gritaba al cielo, pateaba piedras. Y Sombra no se iba, lo observaba, lo escuchaba. Pero ese día fue distinto. Esa tarde el cielo se tornó gris de golpe. Nubes pesadas cubrieron la cima de los árboles y el aire olía a lluvia. Martín lo sintió. Se levantó rápido, preocupado. «Tenemos que buscar dónde cubrirte», dijo, mirando alrededor. Corrió hacia una parte del potrero donde había unos árboles más densos y ramas caídas. No era un refugio perfecto, pero algo podía armar. Comenzó a juntar ramas, hojas grandes, pedazos de tela que había dejado a un lado días antes. Sombra lo seguía con la mirada, como si dudara. «Ven»,
le gritó Martín, agitado. «Aquí no te va a mojar tanto». El caballo no se movió. Entonces tronó el cielo y una ráfaga de viento sacudió el monte. Martín se acercó, decidido. «No me vas a dejar solo ahora, ¿verdad?», le dijo con firmeza, estirando la mano. Y por primera vez Sombra no se resistió. Caminó hacia él, lento, con la cabeza baja. Se dejó guiar. Esa noche, bajo ese refugio improvisado, mientras la lluvia golpeaba las hojas y el barro se colaba entre los dedos de Martín, los dos se quedaron en silencio. No hacía falta hablar. El niño apoyó su espalda contra el tronco y Sombra se echó cerca, tan cerca que Martín podía sentir su respiración. «Cuando estoy contigo, se me olvida que nadie me busca», murmuró con los ojos cerrados. Y en medio de esa tormenta, con el cuerpo mojado y el corazón lleno de cicatrices, Martín se sintió por primera vez en mucho tiempo a salvo. Pero al otro lado del monte, entre la oscuridad, alguien más ya sabía que había un niño visitando el potrero. Y no todos los ojos que observan lo hacen con buenas intenciones. Doña Clara se despertaba todos los días antes que el sol. A sus 63 años, el cuerpo ya no le respondía como antes, pero su mente seguía tan alerta como cuando era joven y criaba sola a sus 2 hijos en ese mismo rancho donde ahora vivía con su perro y el eco. Cada mañana, mientras ponía a calentar el mate sobre la hornilla, abría la ventana que daba al campo, no por costumbre, por necesidad. Mirar el horizonte le daba la ilusión de que algo pasaba allá afuera, de que no todo estaba muerto o en pausa como su casa desde que su hijo mayor se había ido y el otro no había vuelto más. Esa mañana, sin embargo, algo cambió. Vio movimiento entre los árboles, un bulto pequeño, delgado, que cruzaba la loma con paso rápido, casi escondido. No era un animal, era un niño, solo. Frunció el ceño. Volvió a verlo al día siguiente y al otro, siempre a la misma hora, siempre con la misma mochila colgando. Clara agarró su bastón y salió al porche. Lo siguió con la mirada hasta que desapareció en dirección al potrero abandonado. «¿Y tú qué haces por ahí tan solito, mijo?», dijo en voz baja, más para ella que para nadie. Esa noche no durmió bien. Había algo que le revolvía el estómago. Algo en la forma de andar del niño, en esa sombra que lo envolvía como un abrigo demasiado grande. Decidió vigilar. La mañana siguiente, en vez de quedarse en su casa, se fue por el camino de atrás, el que bordeaba el arroyo y conectaba con la vieja reja oxidada del potrero. Caminó despacio, apoyada en su bastón, con el perro siguiéndola en silencio. Se escondió detrás de unos arbustos altos y esperó. No pasaron más de 10 minutos cuando lo vio. El niño saltó la tranquera con facilidad y desapareció entre los matorrales. Clara avanzó un poco, cuidando de no hacer ruido. Cuando llegó al claro, se le apretó el pecho. El niño estaba ahí, sentado frente a un caballo enorme, oscuro, cubierto de cicatrices. Clara se tapó la boca. Lo conocía. Lo había visto antes. No puede ser. Era el mismo caballo que pertenecía a él, a ese hombre que todos en el pueblo evitaban nombrar. Clara no escuchó lo que el niño decía, pero lo vio acariciar al animal con una ternura que desarmaba, y el caballo no se movía, se dejaba tocar, hasta parecía más tranquilo. Ese niño no está jugando, pensó, está cuidándolo como si fuera lo único que tiene, y algo dentro de ella se quebró. Porque ese niño tan flaco, tan callado, le recordó a su hijo menor, al que nunca volvió del monte, al que una noche desapareció y nadie quiso ayudar a buscar. Se apartó sin hacer ruido y volvió a su casa con la cabeza llena de recuerdos y el corazón inquieto. No sabía aún qué iba a hacer, pero ya no podía ignorarlo, porque a veces lo que uno observa desde lejos termina tocándole el alma más de lo que esperaba. Martín llegó al potrero con el estómago revuelto. Había soñado que Sombra se perdía en medio de la neblina y por más que gritaba su nombre, no podía encontrarlo.
Despertó empapado en sudor, con el corazón latiéndole en la garganta. Así que salió antes de que amaneciera, cruzó el arroyo casi corriendo y no se detuvo hasta que lo vio, de pie bajo el árbol grande. «Pensé que ya no ibas a estar», le dijo sin aliento. Sombra levantó la cabeza, como si lo estuviera esperando. Martín soltó la mochila, se acercó y le acarició el cuello con una mezcla de alivio y angustia. Pero entonces algo llamó su atención, una marca nueva. Justo detrás de la oreja izquierda había una herida pequeña, reciente. No era profunda, pero se notaba fresca, mal cerrada. «¿Y esto qué es?», murmuró bajando la voz. Sombra se tensó apenas. No se apartó, pero giró la cabeza con incomodidad. Martín se agachó un poco, observó mejor. Ahí, entre el pelo sucio y las viejas cicatrices, había más que una simple raspadura. Había señales de maltrato. Una línea más abajo notó una quemadura vieja, redonda, como si hubieran apagado un cigarro sobre su piel. Otra más en el costado, larga, torcida, parecía hecha con alambre. Martín se quedó en silencio. Sintió un nudo en la garganta que no pudo tragar. La rabia le subió como un golpe caliente por el pecho. «¿Quién te hizo esto?», susurró, pero no era una pregunta. Era un dolor que le salió del alma. Sombra se movió un poco como si no quisiera revivirlo. Martín lo entendió. Él también tenía heridas que no quería mostrar. «No fue un accidente», dijo en voz baja. «A ti te hicieron esto a propósito». Lo sintió tan claro como si lo hubiese visto con sus propios ojos. Y por primera vez, desde que lo conoció, Martín se sintió impotente. Porque el hambre se podía calmar, el frío se podía soportar, pero el dolor que viene con la violencia, ese no se va fácil. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, sin dejar de mirar al caballo. «¿De dónde saliste, Sombra? ¿Quién fue capaz de hacerte algo así?». Se quedó en silencio un momento. Luego sacó su navaja del bolsillo, no para hacerle daño, sino para una idea que le vino de golpe. Buscó una rama gruesa, seca, y empezó a tallar en ella. Trazos lentos, torpes, pero firmes. Talló un símbolo, no uno conocido, sino uno suyo. Algo que marcara ese momento. Cuando terminó, se la mostró a Sombra. «Esto es tuyo, para que recuerdes que no todos los humanos lastiman». Se la dejó al pie del árbol. Era apenas un gesto, pero tenía peso. Porque Martín entendía mejor que nadie lo que era ser dañado por alguien que debería haberte cuidado. Y ese día, mientras las nubes se juntaban otra vez en el cielo, una certeza le nació en el pecho. Alguien lo lastimó, y ese alguien todavía está cerca. Martín no sabía aún cómo ni cuándo, pero empezaba a sentir que no todo estaba en el pasado, y que el peligro podía volver en cualquier momento. Doña Clara se puso el rebozo, se acomodó el bastón bajo el brazo y salió rumbo al pueblo. Caminaba despacio, no por la edad, sino porque le gustaba observar. A cada paso sentía cómo el presentimiento se le hacía más fuerte. No era solo el niño, era ese caballo, esa mezcla de cicatrices, el color oscuro, el aire bravo. Clara lo había visto antes. Y si no era el mismo, era uno muy parecido al que él tenía. Ese hombre que vivía en las afueras del pueblo, en la casa que ya todos evitaban mirar. Tomás Rivas. Nadie hablaba de él, pero todos sabían de qué se trataba cuando se decía el del potrero del fondo. La policía no se metía, nadie se metía. A veces aparecían animales muertos, o desaparecían perros del barrio. Y más de una vez se escucharon gritos por las noches. Clara sabía de lo que era capaz ese hombre. Lo había visto en la feria, hace años, golpear un caballo con una soga mojada solo porque no caminaba recto. Y más de una vez, cuando su hijo menor desapareció sin explicación, el nombre de Rivas le rondó la cabeza como una sombra que no quería aceptar. Pero ahora estaba volviendo. Primero el niño, luego el caballo. Algo no cuadraba.
entró al almacén de don Felipe, donde se juntaban los viejos del pueblo a tomar café ralo y hablar de la sequía, del gobierno, de la cosecha. «Buen día, Clara», saludó Felipe con un gesto. «Buen día», respondió ella, sentándose con cuidado en una silla junto al mostrador. «¿Ustedes han visto a ese niño nuevo? El que anda siempre solo, con una mochilita azul». Los tres hombres la miraron. Uno de ellos, Rubén, entrecerró los ojos. Uno flaquito, de ojos negros, que a veces duerme por la zona del arroyo. «Ese mismo», dijo Clara sin cambiar el tono. «¿Saben algo de él?». Felipe negó con la cabeza. «Dicen que vive por la zona baja del pueblo, que el padrastro lo trata mal, pero nadie se mete, como siempre. ¿Y el caballo que está en el potrero viejo? ¿Lo han visto?». Los hombres se tensaron. Rubén bajó la mirada. El tercero, un hombre callado de manos grandes, soltó en voz baja: «Ese animal no debería estar ahí». Clara entrecerró los ojos. «¿Por qué?». Felipe se inclinó hacia ella. «Porque Rivas decía que ese caballo era suyo. Lo tuvo por años. Decía que nadie más podía tocarlo, que era salvaje, que mordía, lo dejaba atado al sol, sin agua. A veces lo oíamos llorar». Clara sintió cómo el corazón le golpeaba las costillas. «Pero Rivas se fue, ¿no?». «Desapareció hace unos meses. Nadie sabe si está muerto o si se fue al monte», dijo Rubén, incómodo. «Pero si el caballo volvió al potrero, tal vez él también». Clara apretó el bastón con fuerza. Se levantó con dificultad y, antes de irse, les lanzó una última mirada. «Si algo le pasa a ese niño, más vale que el pueblo no mire para otro lado otra vez». Salió del almacén con paso más firme que nunca. Tenía la garganta seca y la mente llena de voces antiguas, heridas abiertas y un nombre que volvía a retumbar con fuerza: Tomás Rivas. Porque los fantasmas del pasado no siempre vienen en sueños. A veces vuelven a pie. Martín llegó al potrero con la cara llena de barro seco y una lágrima colgándole del mentón. Venía corriendo desde el arroyo, con la mochila tirada a medias y los zapatos flojos. No le importaba. Ese día no aguantó más. Sombra estaba echado bajo el árbol, pero al oír los pasos levantó la cabeza. Lo vio acercarse y se puso de pie, alerta. Martín no le habló al principio. Solo se dejó caer de rodillas a su lado, con los hombros temblando. Hoy me pegó», soltó al fin, con la voz quebrada. No porque hiciera algo, solo porque sí. Sombra parpadeó lento. No se movió, pero tampoco se alejó. Martín apoyó la frente en su lomo, hundiendo la cara entre el pelo sucio y áspero del caballo. Lo abrazó fuerte, como si ese cuerpo enorme pudiera protegerlo del mundo. «No puedo más, Sombra, de verdad no puedo». El caballo resopló bajito, un sonido leve, casi humano. Y eso bastó para que Martín soltara todo. «A veces me imagino que no soy yo, que soy otro niño, uno que tiene una casa limpia, una mamá que sonríe, un papá que no está muerto, un niño que no tiene que correr al monte para sentirse vivo». Se quedó en silencio. El viento sopló entre los árboles y levantó polvo del suelo. Un pájaro chilló a lo lejos. «¿Tú también te imaginabas cosas antes de que te lastimaran?», preguntó en voz baja. «¿Soñabas con correr libre, sin soga, sin gritos?». Sombra lo miró, y Martín sintió, sin saber por qué, que la respuesta era sí. «A veces pienso que soy raro por hablar con un caballo», dijo medio riendo por primera vez en días. «Pero tú eres el único que me escucha sin juzgarme, sin pedirme nada a cambio». Sacó del bolsillo una ramita con hojas, la que había guardado por casualidad esa mañana. «Mira, esto me lo dio una señora del mercado. Dijo que traía suerte. ¿Tú crees en la suerte, Sombra?». El caballo acercó la nariz y olió la rama. Martín se la dejó entre las patas, como si fuera una ofrenda. «No sé si es suerte, pero desde que te encontré, siento que no estoy tan solo». Se sentó en el suelo, cruzando las piernas. Miró al cielo por un momento, luego al caballo. «¿Sabes qué? Quiero hacer un trato contigo, uno de verdad. Yo no te dejo, si tú no me dejas. Aunque vengan tormentas, aunque vuelva el que te hizo eso,
aunque el mundo se venga abajo. El caballo movió las orejas, como si entendiera. Luego dio un paso hacia él y le apoyó el hocico en el hombro. Martín contuvo el aliento. Era la primera vez que lo hacía. Se quedó quieto, como si ese contacto fuera lo más valioso del día. Eres más que un caballo. Eres mi único amigo. En ese rincón del monte, entre ramas torcidas y silencio espeso, un niño roto y un animal marcado por el dolor sellaron un lazo que no tenía palabras, solo promesas mudas. Y aunque ninguno lo sabía todavía, ese lazo estaba a punto de ser puesto a prueba. Porque hay promesas que se hacen desde el alma, y almas como las suyas no se rinden fácil. El viento cambió ese día. Martín lo sintió apenas cruzó la tranquera oxidada del potrero. El aire ya no era el mismo, ni la luz. Había una tensión invisible en el ambiente, como si algo estuviera a punto de romperse. Sombra no estaba bajo el árbol, como siempre, tampoco junto al arroyo. Martín recorrió el terreno con pasos inquietos, llamándolo en voz baja. «Sombra, ¿dónde estás?» El monte, en vez de responder, guardó silencio, hasta que lo vio. El caballo estaba detrás del alambrado roto, quieto, con la cabeza baja. Parecía una estatua. Y no estaba solo. Había huellas, pisadas frescas de botas grandes, marcadas en la tierra húmeda. Martín se agachó a mirarlas. El corazón le dio un vuelco. No eran suyas. Miró alrededor. Nadie. Pero algo en su pecho empezó a apretar. Un miedo que no conocía, uno que no venía de gritos ni de golpes, sino de algo más antiguo, más oscuro. Sombra giró apenas la cabeza y en sus ojos había pánico. «¿Qué pasó?», susurró Martín acercándose. El caballo tenía una nueva marca, un rasguño rojo en el lomo reciente, como si alguien hubiera intentado volver a ponerle una soga. Martín tragó saliva. «¿Quién estuvo aquí?». Y entonces, como si el monte escuchara la pregunta, un sonido lo congeló. Una voz ronca, apenas audible, que venía desde los árboles. «Ese animal no es tuyo, muchacho». Martín se giró de golpe, pero no vio a nadie. Solo ramas que crujían. Sombra bufó fuerte, se puso tenso y retrocedió un par de pasos. «¿Quién anda ahí?», gritó Martín con la voz temblorosa. Silencio. El niño agarró una rama del suelo, como si pudiera defenderse con eso, y se paró frente a Sombra. No pensaba dejarlo solo. No ahora. Pero la voz volvió, más cerca. «Ese caballo me pertenece». Y con esas palabras, el pasado se hizo presente. No necesitaba verlo para saber quién era. Martín había oído ese tono antes, en susurros por el pueblo, en las historias que se contaban con los dientes apretados. Tomás Rivas, el nombre que nadie decía en voz alta, el que pesaba como plomo en la lengua, el que arrastraba una estela de miedo, de cosas que no se contaban. Martín no lo conocía, pero su cuerpo lo reconoció. Era como si la tierra supiera que ese hombre traía oscuridad con solo pisarla. «¡Lárguese! ¡No tiene derecho!», gritó Martín con más valentía de la que sentía. Un silencio largo. Luego, el crujido de pasos alejándose. Martín no se movió hasta que todo volvió a estar quieto. Corrió hacia Sombra, lo abrazó por el cuello. El caballo estaba agitado, con la piel erizada. «No te va a llevar, ¿me oyes?», le susurró. «No te va a poner una soga otra vez. Mientras yo esté aquí, nadie más te va a tocar». Pero sabía que algo había cambiado. Rivas estaba cerca, y no había desaparecido como todos pensaban. Había vuelto, y venía por lo suyo. Martín sintió por primera vez que el refugio ya no era seguro, que el potrero, ese lugar sagrado, ahora tenía grietas, y que proteger a Sombra iba a ser más difícil de lo que imaginaba. ¿Qué harías si el único ser que te escucha con el corazón aparece bañado en sangre? Eso fue lo que pensó Martín cuando, apenas al cruzar la tranquera del potrero, lo vio. Sombra, tambaleando con la cabeza gacha y una herida abierta en el costado, justo donde días antes lo había acariciado. Se le heló el cuerpo.
¡Sombra!, gritó con desesperación, soltando la mochila al piso y corriendo entre las ramas. El caballo se movía lento, con torpeza. Tenía la pata trasera manchada de rojo y jadeaba como si le costara mantenerse en pie. Había rastros de sangre fresca en el pasto. Demasiada. Martín cayó de rodillas a su lado. «No, no, no, no. ¿Qué te hicieron?», susurró con la voz quebrada mientras le acariciaba el cuello. La herida era fea. Una línea larga como hecha con algo filoso, quizá un machete o una navaja. No parecía de alambre ni de espinas. Era intencional. Y eso le revolvió el estómago. No era un accidente. Alguien lo había atacado. Martín temblaba mientras presionaba la herida con su remera. No sabía cómo detener la sangre, no sabía cómo curarlo, no sabía nada. Solo tenía miedo. «Tranquilo, estoy aquí. No te duermas, ¿me oyes?». Sombra resopló con dificultad, los ojos entrecerrados. Martín le hablaba al oído, como si las palabras pudieran sostenerlo. De pronto, un sonido entre los arbustos lo hizo girar la cabeza. Una rama rota. Algo o alguien había estado ahí. «¿Quién está ahí?», gritó con el pecho en llamas. «Muéstrate». Nada, solo silencio. Pero Martín ya no tenía dudas. Lo estaban vigilando. Con el corazón martillándole el pecho, Martín tomó la única decisión que podía tomar. «No te voy a dejar morir aquí», le dijo al caballo. «Aunque tenga que cargar contigo, te saco de este potrero». Pero apenas intentó moverlo, Sombra se quejó de dolor. Martín pensó rápido. Fue hasta su mochila, sacó el frasco con agua que aún le quedaba y lo vertió sobre un pañuelo. Limpió la herida como pudo, con manos torpes y lágrimas en los ojos. «Aguanta, por favor». Luego, con ramas y una cuerda vieja que había guardado días antes, improvisó un vendaje flojo. No era suficiente, pero tenía que servir. No podía hacerlo solo. Tenía que volver al pueblo. Tenía que buscar a alguien que ayudara, aunque eso significara arriesgarlo todo. Pero, ¿quién? ¿Quién no lo mandaría de vuelta a su casa? ¿Quién no denunciaría que había estado escondido? Y entonces pensó en ella. «Doña Clara», murmuró, «la única persona que alguna vez lo había mirado sin lástima, la que lo había observado desde su porche, como si supiera más de lo que decía. Tal vez ella sabría qué hacer». Miró a Sombra una vez más. «Voy a volver, quédate aquí, no te muevas, no cierres los ojos». Le dejó un poco de avena cerca del hocico por si recuperaba fuerzas y echó a correr monte abajo, con los pies descalzos y el corazón al borde del colapso. Mientras corría, algo dentro de él se encendió. Ya no era solo proteger a Sombra. Era demostrarle a quien fuera que lo había hecho, si era Tomás Rivas o quien fuera, que ya no eran presa fácil, que no iban a callarse más. Cada rama que lo golpeaba al pasar, cada piedra que le hería los pies, era un recordatorio de lo que estaban peleando. Una vida sin miedo. Cuando por fin divisó la casa de Doña Clara, tocó la puerta con fuerza. «¡Doña Clara! ¡Abra! ¡Es urgente!». El rostro arrugado apareció detrás de la cortina, y al verlo con la cara llena de barro y los ojos inflamados de angustia, no hizo preguntas. Abrió la puerta. «Pasa, hijo. Cuéntame todo». Y Martín, sin aliento, sin filtros, sin tiempo que perder, soltó la verdad como un torrente. Doña Clara lo escuchó en silencio. Pero cuando escuchó el nombre que nadie decía, cuando Martín le habló de la herida del monte y de esa voz entre los árboles, su mirada cambió. «Ya no se trata solo del caballo», dijo con voz baja. «Se trata de lo que viene detrás de él. Y lo que viene no se va sin pelear». «¿Dónde está herido?», preguntó Clara mientras tomaba su chal y preparaba una botellita con agua oxigenada, gasas y un frasco de pomada que usaba para los cortes del perro. «En el costado tiene una herida profunda. Lo dejaron sangrando. No podía ni caminar», dijo Martín con la voz apretada, los ojos vidriosos. «Fue él, doña Clara, el hombre del que todos tienen miedo». Ella no preguntó su nombre. Lo sabía. Lo había temido también.
Tomás Rivas, susurró mientras buscaba una linterna. Martín asintió. Lo vi. No la cara, pero su voz. Me dijo que Sombra era suyo. Clara sintió un escalofrío. Esa voz también la había perseguido en las noches de insomnio, en los recuerdos difusos de la última vez que vio a su hijo menor, ese que salió con una pala y nunca regresó. «Vámonos», dijo al fin. «Llévame con él». El monte estaba más oscuro de lo normal, como si el cielo se hubiera cerrado para guardar el secreto. Clara caminaba despacio pero firme, con la linterna temblando en su mano y Martín guiando el camino con pasos nerviosos. No hablaban. Solo se escuchaban los crujidos de las hojas, los latidos acelerados y el miedo contenido. «Doña Clara», dijo de pronto Martín, rompiendo el silencio. «¿Usted también perdió a alguien?» Clara no contestó de inmediato. Tragó saliva. Le ardía la garganta. «Sí», respondió. «A mi hijo menor. Tenía 15. Era como tú. Callado, terco, bueno. Un día salió a buscar leña y no volvió. ¿Y nadie hizo nada?» «Nadie, solo yo». Martín bajó la cabeza. El monte pesaba más. «Sombra me recuerda a él», murmuró Clara. «Por eso voy. Porque no pude salvar a mi hijo, pero tal vez esta vez sí pueda hacer algo». Cuando llegaron al claro, Sombra seguía ahí, acostado, respirando con dificultad. La sangre se había secado en parte, pero seguía húmeda cerca del flanco. «¡Ay, criatura!», susurró Clara, agachándose con trabajo. «¿Qué te hicieron?». Con manos firmes limpió la herida, aplicó el antiséptico y empezó a vendar mientras Martín sostenía la linterna. El caballo temblaba, pero no se movía. Sabía que ahora sí lo estaban cuidando. «Esto no es solo una herida, es un mensaje», dijo Clara sin levantar la vista. Rivas lo marcó, como diciendo: «Aquí estoy». «¿Y qué vamos a hacer?». Clara terminó de ajustar la venda, respiró hondo y se levantó. «Vamos a sacarlo de aquí, antes de que vuelva. No va a tener otra oportunidad». Martín sintió algo que no conocía, determinación ajena que lo protegía. No era como cuando su madre decía: «Ya pasará». No, Clara iba a hacer algo. Volvieron a la casa bajo el silencio denso del monte. Clara preparó té caliente y un poco de pan duro. Martín lo devoró sin hablar. «Mañana», dijo Clara mientras lo observaba comer, «iremos a hablar con alguien que sí puede hacer algo. No con la policía de aquí, que ya sabemos cómo se lavan las manos. Con alguien más arriba». Martín la miró. «¿Y si él se entera?». «Ya se enteró», respondió Clara. «Por eso lastimó al caballo, pero esta vez no vamos a quedarnos callados». Martín sintió una mezcla de miedo y esperanza. Como si por fin, después de tanto tiempo, alguien estuviera dispuesto a ponerse de pie con él. Pero mientras Clara apagaba la lámpara y Martín se acomodaba en el sofá con una manta vieja, afuera, en la orilla del monte, unos ojos brillaban entre las sombras, y no eran de un animal, eran de alguien que estaba esperando para volver. El sol apenas despuntaba cuando Clara salió al patio con una taza de café en la mano. El aire estaba raro, no fresco, no caluroso, cargado, como cuando el cielo presiente tormenta. Y entonces lo vio, un hombre parado frente a su tranquera, flaco, desalineado, con una gorra vieja cubriéndole la mitad del rostro y una mirada que quemaba como cuchillo. «Tomás Rivas». «¿Qué hace aquí?», dijo Clara sin titubear, avanzando hasta la reja. Rivas sonrió sin mostrar los dientes. «Vengo por lo mío». Clara se mantuvo firme, sin bajar la mirada. «Aquí no hay nada tuyo. Vete antes de que te metas en problemas». «Ese caballo me pertenece», dijo él dando un paso adelante, «y me lo voy a llevar». Clara levantó el mentón, como si el bastón que sostenía fuera una lanza. «Ese animal no es propiedad de nadie, mucho menos de alguien que lo dejó medio muerto». Los ojos de Rivas se encendieron. «No se meta, vieja. No sabe con quién se está metiendo». «Ah, sí sé, y no me da miedo», respondió Clara, «porque esta vez no me voy a quedar callada». Martín, que estaba dentro de la casa, escuchó los gritos y corrió hacia la puerta. «¡Doña Clara!».
Clara lo detuvo con la mano sin voltear. «Métete, hijo, quédate adentro», pero Rivas ya lo había visto. «Mira nomás, el mocoso. Así que tú fuiste el que me robó el caballo». Martín sintió que se le congelaba el pecho. «Él no es tuyo», respondió con la voz temblorosa pero firme. «Tú lo lastimaste». Rivas se rió, un sonido seco, vacío. «Los animales se doman con firmeza, mocoso, si no, se pierden». Clara se puso delante de Martín. «Te vas, Tomás, o esta vez te vas con la policía de verdad». Él la miró un segundo largo, como si midiera hasta dónde podía empujar. Luego escupió al suelo, se acomodó la gorra y se dio media vuelta. «Esto no se acaba aquí, Clara, ya verás». Y se fue caminando lento, como si no tuviera prisa, como si supiera que el miedo se sembraba mejor despacio. Dentro de la casa, Clara cerró con llave y bajó todas las cortinas. Martín estaba pálido. «Va a volver, ¿verdad?» «Sí, hijo. Pero esta vez no vamos a esperarlo sentados». Fue directo a su ropero. Sacó una caja metálica con papeles, fotos viejas y un cuaderno. De entre todo, buscó un sobre con el número de una mujer, una excompañera de su hijo, ahora trabajadora social en la capital. Marcó el número desde su teléfono fijo. «Hola, Miriam. Necesito tu ayuda. No es por mí, es por un niño y por un caballo». Esa misma tarde, Clara y Martín fueron al destacamento. Sabían que la denuncia no iba a ser fácil, que el comisario viejo se haría el desentendido, pero no les importó. «Ese hombre me amenazó y tiene un historial de violencia con animales», dijo Clara con voz firme. «Y este niño tiene miedo de volver a su casa por culpa de su padrastro. Si no nos ayudan, vamos a ir más arriba». El comisario la miró, sabiendo que no bromeaba. «Voy a mandar a alguien a revisar el potrero», dijo al fin, más por no meterse en líos que por convicción. Clara asintió. «Y yo voy a seguir buscando más ayuda, porque esta vez no nos van a callar. Esta vez no va a ganar el que grita más fuerte». Esa noche, mientras Clara escribía una carta para enviar a la Defensoría del Pueblo y Martín preparaba avena para llevarle a Sombra al día siguiente, una sensación distinta empezó a brotar en el ambiente. No era calma, tampoco victoria, era una especie de fuego lento. De esa clase de fuerza que nace cuando alguien que ha callado demasiado tiempo por fin decide hablar. Porque el miedo puede hacerte esconderte una vida entera, pero la dignidad te hace salir a pelear. «Ya les dije cómo fue, con pelos y señales», repetía Clara parada firme frente al escritorio del comisario. «Ese hombre apareció en mi tranquera, amenazó a un niño y alzó la voz diciendo que el caballo era suyo, y ese mismo caballo apareció herido». El comisario Salinas, un hombre de bigote torcido y ojos que evitaban mirar de frente, hojeaba el formulario con desgano. «Doña Clara, entiendo su preocupación, pero no hay pruebas claras de que el señor Rivas haya cometido un delito». Martín, sentado al lado, se revolvía en la silla. «¿No es delito herir a un animal y amenazar a una persona?», soltó con voz agitada. El comisario lo miró por fin. «Mira, hijo, aquí todo el mundo tiene su versión. No podemos actuar solo por lo que uno dice. Además, ese caballo ni siquiera tiene papeles. ¿Quién asegura que es tuyo?». «No es de nadie», gritó Martín, «pero tampoco de él». Clara lo tocó suavemente en el brazo, pidiéndole calma. Luego miró al comisario con la paciencia justa antes de perderla. «Entonces, ¿qué tiene que pasar para que actúen? ¿Que nos pegue? ¿Que aparezca muerto el caballo? ¿O el niño?». Silencio. Salinas desvió la vista hacia la ventana. «Vamos a enviar a un agente a revisar el potrero, solo para verificar, pero por ahora no podemos hacer más». Al salir del destacamento, Clara no dijo una palabra. Martín caminaba a su lado, pateando piedras con rabia contenida. «No quieren hacer nada», dijo al fin. «Nadie se mete con Rivas, todos lo saben. Le tienen miedo». «No», corrigió Clara con voz baja. «No es miedo, es costumbre. Se acostumbraron a callar, a ver y mirar para otro lado.
Pero eso no quiere decir que esté bien. Pasaron frente a la carnicería. Rubén, el dueño, estaba barriendo la vereda. Los vio pasar y bajó la cabeza. Más adelante, una mujer cerró la puerta de su tienda al verlos venir. Clara lo notó todo, cada gesto, cada silencio y cada cobardía disfrazada de prudencia. «Vamos a hacer más ruido, hijo», dijo. «Si no nos escuchan por las buenas, nos van a tener que escuchar por las malas». Esa tarde, Clara fue a la radio local. Don Isidro, el locutor, era viejo conocido de su esposo. La recibió con una sonrisa incómoda. «Clara, no sé si podemos meternos en algo así. Solo necesito 5 minutos», dijo ella firme. «Nada más». Le tendieron el micrófono y sin miedo, Clara habló. Contó la historia del niño, del caballo, de la amenaza, del silencio de las autoridades. «Y si algo nos pasa», dijo al final, «que quede grabado que el pueblo supo, que no pueden decir no sabíamos». El impacto fue inmediato. Esa misma noche, la grabación circuló por WhatsApp. Se comentó en la cola del almacén, en los bancos de la plaza. Y el nombre de Tomás Rivas volvió a sonar con fuerza. 2 días después, un auto sin matrícula pasó lento frente a la casa de Clara. No se detuvo. Solo bajó la velocidad, luego se fue. Martín lo vio por la ventana. «Fue él, ¿verdad?». Clara asintió. «Sí, está marcando territorio». «¿Y qué hacemos?». «Seguimos, más fuerte, más alto, porque si retrocedemos ahora, perdemos todo». Esa noche, Clara escribió una carta para la Defensoría del Pueblo y otra al diario regional. Martín la ayudó a redactarlas, no como víctima, sino como testigo. Como un niño que se cansó de ser ignorado. Sombra, mientras tanto, se recuperaba lento pero firme. La herida cicatrizaba, la mirada volvía, y con cada paso, cada soplido, parecía decir, «no me han vencido». Y Clara, al verlo, pensaba en su hijo perdido. «Él estaría orgulloso», le dijo a Martín una noche, «porque estás peleando, hijo, y eso en este mundo ya es mucho». Porque aunque las autoridades dudaran, ellos ya no lo hacían. Y cuando una verdad encuentra voz, el silencio empieza a temblar. «Martín debe regresar con su familia, doña Clara. No hay otra opción», dijo la trabajadora social, evitando la mirada de ambos. Martín sintió como si le hubieran jalado el piso bajo los pies. Clara apretó los labios, conteniendo lo que tenía ganas de gritar. «¿Familia?», respondió Clara con voz tensa. «¿Le llaman familia a un hombre que lo golpea y a una madre que finge no verlo?». «Es su hogar legal», dijo la mujer apretando los papeles en sus manos. «El juez no puede actuar sin pruebas concretas y ya sabe cómo es aquí». Martín no dijo nada, solo miró al suelo. Se sentía como una caja que lo devolvían sin abrir. Como si su dolor no pesara lo suficiente para mover a nadie. La puerta se abrió con un chirrido seco. La misma casa, la misma tierra reseca en el patio, el mismo olor a fritura vieja y tabaco. Todo seguía igual, menos él. Su mamá salió de la cocina con la cara lavada y los ojos cansados. «Martín». Él no respondió, solo cruzó el umbral con la mochila colgando. «Tu padrastro está trabajando», agregó ella como si eso fuera consuelo. «No me importa», dijo Martín sin mirarla. Fue a su cuarto. Nada había cambiado. La cama dura, el cuaderno doblado, el hueco en la pared. Se sentó. Se quedó en silencio. Pero por dentro, un volcán dormía. Esa noche, cuando Óscar llegó, Martín ya no era el niño que se encogía al oír su voz. «Así que regresaste», dijo el hombre, dejando caer las botas con fuerza. Martín lo miró a los ojos. «No fue por ti, fue porque el sistema está podrido». Óscar se detuvo. No esperaba respuesta, mucho menos una con filo. «¿Qué dijiste, mocoso?». «Que no me toques, porque si me tocas otra vez, hablo, grito, y no me callo nunca más». El silencio se hizo denso. Su mamá apareció en el marco de la puerta. Tenía miedo, pero también por primera vez algo distinto brilló en sus ojos, como si al ver a su hijo hablar así, le naciera una chispa.
Óscar lo miró un momento más, luego se rió por lo bajo. «Haces mucho escándalo para un chiquillo que no vale nada». Martín se levantó despacio. No valía nada, ya no. Y se fue a dormir, con el corazón latiendo a 1000, pero sin miedo. A la mañana siguiente, en vez de ir a la escuela, Martín tomó su mochila, salió por la ventana del baño y fue directo al potrero. Sombra estaba ahí, bajo el árbol, más recuperado. Al verlo, resopló como si reconociera su paso. «Ya estoy aquí», dijo Martín, acariciándole el cuello. «Me mandaron de vuelta, pero no soy el mismo». Le contó todo, cada palabra que no pudo decir frente a los adultos, cada pensamiento que le quemaba el pecho. «Voy a salir de ahí, te lo juro, pero esta vez no voy a correr, voy a pelear». Sombra apoyó su hocico en su hombro, y ese contacto lo llenó de una certeza que no venía de la lógica, sino del alma. Al regresar, su madre lo esperaba sentada en la cama. «Fuiste al potrero, ¿verdad?». Martín no respondió. Ella lo miró con los ojos llenos de algo que no era miedo ni cansancio. Era culpa, era dolor, era el principio de algo. «Lo vi en la radio, lo que dijo Clara, lo que tú estás haciendo. No sabía que tenías tanta fuerza». «La tengo porque ya no quiero seguir así», dijo él sin rodeos. Ella bajó la cabeza. «Yo tampoco». Por primera vez no estaban solos. El cambio había empezado, no en los papeles, no en las oficinas, sino en ellos. Y a veces eso es suficiente para moverlo todo. Clara no durmió esa noche. Se quedó sentada frente a la mesa de la cocina, con los codos apoyados y el mate frío entre las manos. Las palabras del juez, la indiferencia del comisario, las miradas esquivas del pueblo, todo le daba vueltas. Pero no era eso lo que le dolía. Era ver a Martín volver a esa casa con las manos vacías, con la voz rota, con el corazón colgando de un hilo. No podía aceptar que esa fuera su única opción, y menos aún dejar que Rivas volviera a tener poder sobre ese caballo, sobre esa historia. «Se acabó», murmuró. «Esta vez no voy a enterrar a nadie». A la mañana siguiente, Clara llamó a Miriam, su vieja conocida en la capital. «¿Clara? ¿Estás bien?». «No, pero lo voy a estar», dijo con firmeza. «Necesito ayuda legal. Quiero pelear por la custodia de un animal y, si se puede, por un niño también». Del otro lado hubo un silencio. «¿Estás hablando en serio?». «Más que nunca». Miriam no hizo más preguntas. «Mándame todo lo que tengas, fotos, videos, testigos, lo que sea. Yo muevo contactos desde acá». Clara colgó, con el corazón latiendo fuerte. Había dado el primer paso y no pensaba retroceder. Esa misma tarde fue casa por casa. Visitó a Rubén, el carnicero, a Teresa, la señora del almacén, incluso al maestro de la escuela donde antes iba Martín. Les habló claro, firme, les pidió testimonio, apoyo, una firma si era necesario. No es solo por el niño, ni solo por el caballo. Es por todos los que hemos callado durante años, mientras Rivas hacía y deshacía a su antojo. Algunos bajaron la mirada, otros titubearon, pero poco a poco empezaron a decir que sí. Cuando volvió a casa esa noche, Clara tenía 12 firmas y 3 grabaciones de apoyo. «Vamos armando la trinchera», dijo para sí misma. Al día siguiente tocó la puerta de la casa de Martín. No fue él quien abrió. Fue su madre. «¿Qué quiere ahora?», preguntó con voz apagada. Clara no la enfrentó con enojo, sino con una tristeza vieja. «Quiero hablar contigo, como madre, como mujer y como alguien que no quiere ver a otro niño romperse». Entraron a la cocina. El olor era a aceite recalentado y resignación. «No sé cómo ayudarlo», dijo la mujer bajando la voz. «No sé si alguna vez supe ser mamá». Clara le puso la mano en el brazo. «Tal vez no puedas hacer todo tú sola, pero no estás sola. Yo quiero ayudar». «¿Y qué propone?». «Déjame pelear legalmente por el cuidado de Martín durante este proceso. Temporal. Que se quede en mi casa, que esté seguro, que no se apague». La madre dudó. «¿Y si el juez no deja?». «Entonces peleamos juntas». Silencio.
y luego un susurro. «Está bien». Esa noche, Clara escribió una carta de intención legal, con copia para la Defensoría y la Dirección de Niñez. Puso todo lo que sabía, lo que había visto, lo que había hecho. Detalló el vínculo entre el niño y el caballo. Explicó que no era solo una cuestión de custodia, era una cuestión de dignidad, de reparación, de esperanza. «Esto no es caridad», le dijo a Martín mientras él acariciaba a Sombra, ya más recuperado. «Es justicia, es darle a la vida la oportunidad de corregirse». Martín no respondió, solo asintió, con los ojos llenos. Por primera vez, alguien quería quedarse con él, no para cambiarlo, ni para salvarlo, sino para caminar a su lado, y esa fue, para ambos, la decisión que lo cambió todo. Martín regresaba del potrero con las botas llenas de barro y la frente sudada, cuando notó algo que lo hizo frenar en seco. Rubén, el carnicero, le levantó la mano desde su local. No fue un saludo grande, apenas un gesto, pero eso nunca había pasado antes. Al doblar la esquina, Teresa, la de la tienda, le sacó una bolsa con pan viejo envuelto en papel y se la entregó sin decir palabra. «Para el caballo», susurró. Martín la miró sorprendido. Ella solo bajó la vista y volvió a su mostrador. No era una revolución, era un murmullo, un movimiento invisible, pero era algo. Y en un pueblo donde todos callaban por costumbre, ese tipo de gestos valían oro. Clara, al enterarse, no se sorprendió. Lo estaba esperando. Cuando uno se anima a decir lo que ve, otros empiezan a ver también, le dijo a Martín mientras doblaban las cartas de apoyo para enviar a la capital. Esa semana, el maestro Nicolás, joven, nuevo en la escuela, tocó la puerta de su casa. «Me enteré de lo que están haciendo. Quiero firmar también. Y si necesitan, puedo hablar con algunos padres. Muchos saben, pero les da miedo». «Ya no tenemos tiempo para el miedo», respondió Clara. «Entonces cuente conmigo». Y así, la primera puerta se abrió por voluntad, no por presión, no por compasión, sino por decisión. Una tarde, mientras Clara colgaba ropa en el patio, una mujer se acercó por la reja. Era María Luisa, la hermana del antiguo dueño de la ferretería. Nadie la había visto en meses. «Yo vi cuando ese hombre arrastró al caballo con cadenas», dijo, sin saludar. «No dije nada porque pensé que nadie iba a hacer nada. ¿Y ahora? Ahora quiero hablar. Si va a denunciar, anote mi nombre. Y si viene a buscarme, no me voy a esconder». Clara asintió. Martín, escuchando desde la ventana, sintió un golpe en el pecho. Ya no estaban solos. Poco a poco, como raíces creciendo bajo la tierra, las voces empezaban a unirse. Una mañana, el mismo comisario Salinas cruzó a Clara en la plaza. «Me llegó un informe. Parece que se está moviendo mucho por su cuenta». «Así es. ¿Y no teme que haya consecuencias?». Clara lo miró, serena. «Mas temo seguir viva sabiendo que no hice nada». Salinas la observó un segundo más. Luego se fue sin decir nada. Pero esa misma tarde, un patrullero se estacionó frente al potrero. No hicieron nada, solo miraron. Y eso bastó para que muchos supieran que las cosas estaban cambiando. El miedo ya no estaba solo de un lado. Martín, sentado bajo el árbol con Sombra, sintió que el aire era distinto. «¿Lo sientes?», le dijo al caballo acariciándole el cuello, como si el monte respirara más tranquilo. Y era verdad. El potrero ya no era un lugar de escondite, era un símbolo. Cada firma que llegaba, cada voz que se sumaba, era una grieta más en el muro del silencio. Clara lo sabía. Lo sentía en cada paso, en cada mirada que ya no se escondía, en cada vecino que ahora, aunque bajito, decía lo que antes no se atrevía. Porque los pueblos, como las personas, también despiertan. Y cuando despiertan, ya no vuelven a dormirse. El salón comunal del pueblo nunca había visto tanta gente junta. Era un lugar viejo, de techos de chapa, bancos de madera astillada y una mesa al frente que ahora funcionaba como improvisado estrado.
La jueza venía desde la ciudad más cercana, pequeña, seria, con el ceño fruncido como si el aire del pueblo le diera alergia. Clara, sentada en primera fila, apretaba un sobre manila con todas las firmas, fotos, cartas y testimonios. Martín estaba a su lado, vestido con una camisa prestada y el corazón saliéndosele por los ojos. Y al otro extremo, como una mancha oscura en la sala, estaba Tomás Rivas, solo, pero con la espalda erguida como si no tuviera nada que perder. Caso número 46-7. Revisión de custodia de animal en situación de maltrato, leyó la jueza con voz seca. El murmullo del público se apagó. Había comenzado. Clara fue la primera en subir al estrado. Caminó lento, con el bastón en una mano y el sobre en la otra. La jueza la miró con leve impaciencia. Nombre completo: Clara Inés Maldonado, vecina de este pueblo desde hace 42 años. ¿Y qué tiene que ver usted con este caballo? Clara la miró firme. Todo, porque fui yo quien lo encontró herido. Fui yo quien lo cuidó. Y soy testigo de quién le hizo daño. Desenvolvió el sobre y lo colocó sobre la mesa. Aquí tiene pruebas. Fotografías de las heridas, testigos que escucharon amenazas, un niño que fue amenazado por el señor Rivas cuando intentó proteger al animal. La jueza ojeó sin mucha emoción. ¿Y qué pide usted, señora Maldonado? Que el caballo quede bajo resguardo, que se le quite toda posibilidad legal de reclamación al señor Rivas y que se reconozca el vínculo emocional que existe entre el animal y el niño Martín. Un murmullo cruzó la sala. Al fondo, Teresa, Rubén y el maestro Nicolás estaban de pie, asintiendo en silencio. La jueza golpeó la mesa para pedir orden. Clara bajó del estrado sin mirar atrás, pero con la frente en alto. Tomás Rivas se acercó arrastrando las botas. Miró a todos con desprecio. «Ese animal es mío, lo crié desde potrillo. Lo que digan estas viejas locas no cambia nada». La jueza lo interrumpió. «¿Tiene documentación legal que lo acredite?» «Se me perdió», gruñó. «Pero todo el mundo sabe que es mío». La jueza anotó algo. «¿Reconoce que el animal fue hallado en mal estado, con heridas visibles?» «Es un caballo. Se rasguñan, se pelean, se ensucian». Martín apretó los puños. Rivas continuó. «Y ese niño no tenía que meterse. Yo no lo toqué, solo le dije que me devolviera lo que es mío». «¿Lo amenazó?» «Yo no amenazo. Digo las cosas como son». Martín se levantó sin que nadie lo llamara. La jueza lo miró sorprendida. «¿Tiene algo que decir?» Él asintió. «Sí». Subió con pasos inseguros. Las manos le temblaban, pero la voz salió clara. «Sombra no es solo un caballo, es lo único que me escuchó cuando nadie lo hacía. Es el único que estuvo ahí cuando yo tenía miedo de volver a mi casa». Tomó aire. «Y ese señor no lo cuidaba, lo golpeaba. Yo vi las marcas y vi cómo lo miraba, como si fuera basura. Yo sé lo que se siente eso y nadie merece sentirse así». La sala entera quedó en silencio. La jueza no dijo nada. Solo escribió durante un largo minuto. Después de un receso corto, la jueza volvió al estrado. El murmullo subió y bajó como una ola. Habiendo escuchado los testimonios y revisado los documentos presentados, se resuelve. Primero, que el animal en cuestión permanecerá bajo custodia de la señora Clara Maldonado, en carácter de medida de protección. Segundo, que se inicia una investigación formal sobre la conducta del señor Rivas por presunto maltrato animal y amenazas. Tercero, que se remite el caso del menor Martín a la Defensoría de Niñez para evaluar su situación familiar. Clara cerró los ojos. Martín soltó el aire que no sabía que retenía, y al fondo de la sala, por primera vez, alguien aplaudió. Luego otro y otro. El pueblo, el que antes callaba, se puso de pie, y esa fue la verdadera victoria. Después del juicio, el potrero dejó de ser un lugar de miedo. Sombra trotaba libre, relinchando con fuerza, mientras Martín corría detrás, riendo como hacía tiempo no lo hacía. Clara los observaba desde la sombra de un árbol, con el mate en la mano.
sintiendo cómo la calma se filtraba lentamente entre todos ellos. ¿Te acuerdas cuando te conocí así, asustado y sucio?, le dijo Clara a Martín sin que él la escuchara del todo. Ahora míralo, y míralo a él. Martín se detuvo, respirando entrecortado, y acarició el lomo de Sombra. Había cicatrices, sí, pero también había fuerza y había vida. Te prometo que nunca más dejaré que nadie te haga daño, susurró al caballo, y Sombra, como entendiendo cada palabra, apoyó la cabeza sobre su hombro. Dentro de la casita de Clara, esa misma tarde, Martín ayudaba a limpiar el establo improvisado que habían hecho para Sombra. Entre paja y ramas, hablaba de sus días de escuela, de sus miedos y de lo que había aprendido en estas semanas. Clara escuchaba, a veces interviniendo, a veces solo observando, sonriendo ante la seguridad que empezaba a brotar en el niño. ¿Sabes?, dijo Clara. Nunca pensé que un caballo pudiera enseñarme tanto sobre el valor de un corazón. Martín levantó la cabeza, lo miró y rió suave. Sombra también me enseñó a no quedarme callado, dijo, y a no tener miedo de pelear por lo que quiero. Sombra relinchó y dio un paso hacia ellos como aprobando las palabras. Ese vínculo silencioso entre tres corazones estaba creciendo y fortaleciendo a cada uno de ellos. El día siguiente, Clara y Martín pasearon hasta la plaza. Algunos vecinos los saludaban, otros apenas miraban. Pero había un cambio. Ya no era miedo lo que recorría las calles, era respeto, curiosidad, gente que empezaba a entender que proteger a los vulnerables no era un acto aislado, sino una responsabilidad compartida. «Mira, niño», dijo Clara señalando a Rubén, que los observaba desde la carnicería. «Ya no están solos, ni Sombra, ni vos, ni yo». Martín asintió mirando al caballo que trotaba junto a él. Había aprendido a confiar en Clara y Clara en él. Y en ese pequeño pueblo, ese lazo empezaba a contagiar a otros, silenciosa pero poderosamente. Cada mañana, antes de que el sol estuviera en su punto más alto, Martín salía al potrero. Clara lo seguía de cerca al principio, luego se sentaba bajo el mismo árbol de siempre y lo dejaba recorrer el terreno con Sombra. Observaba cómo ambos se movían en perfecta armonía. Un niño que aprendía a recuperar su confianza, un caballo que empezaba a olvidar el dolor y una mujer que se convertía en guardiana de ambos. «Nunca pensé que esto sería posible», susurró Clara para sí misma. «Pero aquí estamos, los tres». Y aunque el mundo no estaba completamente cambiado, el refugio que habían creado juntos era un mundo entero dentro de un pequeño rincón del campo. Esa noche, mientras el cielo se teñía de naranja y violeta, los tres se sentaron frente al establo. Martín acariciaba a Sombra, Clara sostenía su mate y respiraba el aire del campo, profundo y cálido. «Vamos a estar bien», dijo Clara finalmente. «Pase lo que pase, vamos a estar bien». Martín la miró y sonrió. «Sí», dijo, «porque ya no estamos solos». Sombra resopló apoyando su cabeza sobre la pierna de Martín y en ese gesto simple se sentía la certeza de que el pasado, por doloroso que haya sido, no podía destruir lo que habían construido juntos. Tres corazones, heridos pero fuertes, habían encontrado su lugar en el mundo, y aunque la vida podía traer desafíos, ya sabían que podían enfrentarlos juntos. El sol se escondía en el horizonte, y con él una promesa silenciosa, de protección, de amistad y de valentía. Y así, en ese rincón del monte, comenzaba una nueva historia, tejida con cicatrices, confianza y esperanza. El potrero estaba tranquilo esa mañana. El sol se filtraba entre las ramas, dibujando sombras largas sobre la tierra húmeda. Sombra caminaba lento, relinchando suavemente cada vez que Martín se acercaba. La hierba olía a rocío y a tierra recién removida. Todo parecía en paz, pero dentro de cada uno de ellos había cicatrices que todavía dolían. Martín miraba a su alrededor y suspiró. Por primera vez en semanas no sentía miedo inmediato,
pero sabía que la herida de su corazón, esa que dejaban las noches de abandono y los gritos en casa, no desaparecía tan rápido. «Todavía duele», le dijo a Sombra mientras acariciaba su lomo, «pero no duele tanto como antes». El caballo resopló rozándole el hombro, como respondiendo que comprendía. Y en ese momento Martín entendió algo importante. La paz no era la ausencia de dolor. La paz era poder seguir adelante a pesar de él. De regreso a la casa de Clara, los rayos del sol iluminaban la cocina donde alguna vez Martín había comido en silencio. Ahora la mesa estaba limpia, con un cuaderno abierto y un lápiz esperando ser usado. Clara lo observaba desde la ventana, y al verlo llegar con Sombra trotando detrás, su corazón se llenó de un alivio que no podía expresar con palabras. «¿Listo para otra mañana juntos?», preguntó con una sonrisa suave. «Sí», respondió Martín sin miedo, «pero quiero que sepas algo. Ya no me asusto tan fácil». Clara asintió. Sabía que eso era cierto. Cada paso que Martín daba hacia la independencia y la confianza, cada palabra que decía con firmeza, era un triunfo silencioso sobre el miedo que lo había marcado desde siempre. Por la tarde, mientras revisaban el establo, Clara notó las cicatrices en el cuerpo de Sombra, algunas viejas, otras recientes, y por un instante se le llenó el pecho de tristeza. «No se borran», dijo acariciando al caballo, «y tampoco deberían olvidarse, nos recuerdan lo que sobrevivimos». Martín miró al caballo y luego a Clara. «Y eso está bien», dijo, «porque si olvidamos todo, también olvidamos lo que nos hace fuertes». El sol bajaba lentamente y el aire fresco del campo los envolvía. Había miedo todavía, sí, pero también había respeto, confianza y cuidado mutuo. Al anochecer, los vecinos que antes se habían mostrado cautelosos empezaron a acercarse discretamente. Algunos solo con la mirada, otros con pequeñas ayudas. Un saco de avena, una rama para el establo, palabras de aliento. Clara los recibió con gratitud, y Martín sonrió al darse cuenta de que el cambio no solo estaba en ellos tres, sino también en quienes los rodeaban. «Mirá, Sombra», susurró Martín, «no estamos solos, nunca más». El caballo resopló y movió las orejas. Era un gesto simple, pero Martín sintió que entendía la magnitud de lo que habían logrado. La comunidad empezaba a despertar, y con ella la promesa de un futuro distinto. Esa noche, mientras el cielo se teñía de violeta y los grillos cantaban, Clara, Martín y Sombra se sentaron frente al establo. Las heridas seguían ahí, los recuerdos de dolor, los golpes del pasado, los miedos aún latentes. Pero lo que quedaba en pie era más fuerte, la conexión entre ellos, la valentía de hablar y la certeza de que podían protegerse mutuamente. «No sabemos lo que vendrá», dijo Clara, «pero mientras estemos juntos podemos enfrentarlo». Martín acarició el hocico de Sombra y sonrió. «Sí», dijo, «y aunque el mundo trate de hacernos tropezar esta vez, no caemos solos». El viento soplaba entre los árboles, moviendo suavemente la paja del establo. La luna comenzaba a asomarse, iluminando las cicatrices de Sombra y la cara decidida de Martín. Habían sobrevivido, habían aprendido, y lo más importante, habían encontrado un hogar, aunque fuera improvisado, donde podían crecer y sanar juntos. El pasado seguía allí, con sus sombras y dolores, pero el futuro se abría delante de ellos con nuevas posibilidades. Y en ese momento, los tres entendieron que la esperanza no es un final, sino un camino que se recorre paso a paso. El conflicto había terminado. Las heridas persistían, pero en medio de la calma, el amor, la confianza y la determinación permanecían en pie. Y mientras Sombra descansaba junto a Martín y Clara observaba desde la puerta, una verdad quedó clara. A veces, lo que queda en pie después de todo el dolor es más fuerte que cualquier herida. La historia de Martín y Sombra nos recuerda algo que a veces olvidamos. La fuerza no siempre está en los grandes gestos, ni en quienes gritan más fuerte, sino en quienes cuidan,
protegen y se atreven a dar amor donde solo había miedo. Cada cicatriz, cada silencio roto y cada pequeño acto de valentía construyen un lazo capaz de cambiar vidas, incluso en los lugares más inesperados. Si esta historia te tocó el corazón, comparte tu opinión en los comentarios, dale like y compártela con alguien que necesite recordar que incluso en medio del dolor, la esperanza puede levantarse y transformar todo a su alrededor. Tu gesto hace que más personas puedan conocer estas historias y sentir que no están solos. Y si quieres seguir acompañándonos en estos relatos que conmueven, inspiran y sorprenden, suscríbete al canal. Cada suscripción es más que un clic. Es un acto de conexión, de ser parte de este viaje y la promesa de recibir nuevas historias tan emocionantes como la de hoy.